Hola Vivers, mi nombre es Sandra y soy vuestra profesora de filosofía. Hoy vamos a resolver el examen de filosofía de la EBAU de la convocatoria ordinaria de 2022. Para ello nos vamos, si queréis, a nuestra página web luis-mediovives.es y pinchamos o en blog o en recursos. Si nos vamos a recursos, iríamos a exámenes resueltos. EBAU, junio de 2022, historia de la filosofía. Lo que vamos a hacer es, voy a leer los textos y a dar unas directrices del comentario que hemos hecho en los dos textos, de las dos opciones, y luego también muy brevemente comentaros los autores que hemos elegido para cada problema de cada opción, ¿vale? Empezamos con el primero, Marx. A mí personalmente Marx es un autor que me gusta muchísimo, pero hay que admitir que los textos a veces son un poco oscuros, ¿no? Tienen algo de dificultad a la hora de entenderse. Vamos a echar un vistazo a este. Para nosotros, el comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que haya que sujetarse en la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera al estado de cosas actual. Las condiciones de este movimiento se desprenden de la premisa actualmente existente. Por lo demás, la masa de los simples obreros, de la fuerza de trabajo, excluida en masa del capital o de cualquier satisfacción por limitada que ella sea, y por tanto la pérdida no puramente temporal de este mismo trabajo como fuente segura de vida, presupone a través de la competencia el mercado mundial. Esta frase es especialmente enrevesada, pero básicamente lo que nos está diciendo es que la existencia del proletariado es precisamente lo que la premisa sobre la que se fundamenta todo el sistema capitalista, ¿no? Por tanto, el proletariado solo puede existir en un plano histórico mundial. Lo mismo que el comunismo, su acción solo puede llegar a cobrar realidad como existencia histórico universal. Existencia histórico universal de los individuos, es decir, existencia de los individuos directamente vinculada a la historia universal. Vamos a echar un vistazo al comentario que hemos propuesto nosotros. En nuestra academia, nosotros, el equipo de profesores de filosofía, solemos optar por empezar siempre con una breve introducción. Creemos que lo mejor antes de empezar a abordar directamente las ideas es introducir al autor. El fragmento propuesto pertenece a la obra La ideología alemana de Karl Marx, filósofo teórico y economista del siglo XIX, en el que se exploran las premisas del comunismo. Porque es verdad que la idea fundamental es precisamente explicar el comunismo en cuanto a qué es necesario, qué se tiene que dar para que exista el comunismo, cómo puede existir el comunismo, ¿no? Os lo leo, ¿vale? La primera idea que se sostiene hace alusión al objetivo principal del comunismo, anular el estado de cosas actual. Comienza Marx alejando al comunismo de una definición que lo asemeja a una aspiración a la que haya que amoldar la realidad. La realidad es la que es. No tengo que... el comunismo no es algo a lo que nosotros aspiremos a adoptar toda nuestra realidad, sino que para él es un movimiento real, y la palabra real es importante, que depende directamente de la premisa que sostiene el sistema capitalista actual. Es decir, el comunismo está ligado precisamente a la existencia de las cosas como están ahora mismo, es decir, ese sistema injusto en el cual hay una clase trabajadora subyugada que depende directamente de un salario para poder sobrevivir en unas condiciones injustas, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que define Marx como sistema capitalista. Dice, esa premisa no es otra que el hecho de que el proletariado, el cual se fundamenta en que los individuos productores dejen de producir para sí mismos y lo hagan para otros, sostenga todo el mercado mundial debido a las relaciones de producción capitalistas basadas en la competencia. Es decir, lo primero que hace Marx es definir al ser humano como un productor. Por naturaleza, uno de los elementos que nos define es el hecho de que nosotros transformamos la naturaleza para producir objetos que satisfagan nuestras necesidades. Para Marx el problema se produce en el momento en el que nosotros, productores, nos alejamos de esa naturaleza productora al vender nuestro trabajo y
al no ser capaces de quedarnos con el producto final, ¿no? Entonces, al final el producto final se convierte en una mercancía, el propio trabajo se convierte en una mercancía y el ser humano se convierte en sí mismo en una mercancía, alejándose de su naturaleza. Es decir, sustituimos las relaciones naturalmente cooperativas por relaciones de competencia. Entonces, para él, precisamente, el sistema capitalista se fundamenta en que el proletariado cambie, ¿no? Cambie su exista, digamos de otra manera. Los individuos que de manera natural son productores dejen de producir para sí mismos, encontrando esa base natural, ¿no? esa base más segura de vida, y pasen a tener unas condiciones de vida peores al entrar en funcionamiento en el sistema capitalista, ¿no? Entonces dice, la existencia del proletariado es precisamente lo que sostiene la existencia de todo el mercado mundial, ¿no? Dadas estas relaciones de producción capitalistas. Así, la idea principal del texto deriva de la anterior, ya que el proletariado, porque esta no sería la idea principal, ya que el proletariado es un conjunto de personas que viven y trabajan en un contexto vital concreto. O sea, el proletariado es una masa de gente que trabaja, pero de gente que trabaja y que vive en un contexto, en una vida real. Y esto es a lo que vamos a llamar ese contexto vital concreto en ese plano histórico mundial. O sea, estamos enmarcados dentro de una historia, precisamente que esa historia va a marcar también las relaciones de producción, ¿no? O se van a ir repitiendo. Un contexto que está determinado por ideas anteriores, ¿no? Dicho de otro modo, la herencia de ideas que conforman la ideología actual, porque para Marx es muy importante el concepto de ideología, la herencia de ideas que conforman la ideología actual, cuya forma económica es el capitalismo opresor, ha contribuido a fomentar un sistema a todas luces injusto para el que ejerce su trabajo y no se beneficia de él, ¿no? De este modo, el comunismo solo puede existir desde la existencia concreta del sujeto, y esa es la idea principal, ¿no? No es simplemente un ideal al que hay que aspirar, lo dice al principio del texto, sino que solamente puede existir si lo ligamos a la existencia concreta del individuo, ¿no? La cual, su propia existencia, está directamente vinculada al acontecer histórico. Es decir, nosotros no vivimos de forma abstracta y aislada en un mundo sin más, sino que vivimos en un mundo que está caracterizado por unas relaciones de producción que marcan toda la vida, ¿no? Entonces, el comunismo solo puede existir desde la existencia concreta del sujeto, la cual está directamente vinculada al acontecer histórico, a las ideas que han ido dando forma a la situación actual. En definitiva, el sistema que va a liberar de la situación de opresión en la que vive el ser humano no puede existir como algo abstracto, sino como algo que exista de forma real y concreta, como lo hace el ser humano, y que tenga en cuenta el acontecer histórico en el que el ser humano desarrolla su existencia. Este comentario es complicado, o sea, el texto, como hemos dicho al principio, es oscuro y, en mi opinión, pues yo hubiera elegido el otro texto. Por mucho que me guste Marx, porque normalmente Marx pues resulta, en el contexto de un examen, con el estrés, con los nervios, con la restricción de tiempo, pues quizá lo ideal es irnos a algo un poco más simple, a no ser que lo veamos clarísimo, ¿vale? Que también puede ser que lo veamos clarísimo. Vamos a las preguntas que nos quedan de esta opción. La segunda sería el conocimiento en la época antigua, en un autor de la época antigua. Pues nosotros hemos optado por Platón. Hemos hablado de todos los elementos que están involucrados en el conocimiento. Hemos hablado del concepto de reminiscencia, ¿no? Que conocer es recordar. Hemos hablado de la dialéctica como ese proceso de conocimiento para Platón, ¿no? Los dos caminos que existen, la doxa y la episteme, y hemos hablado también del amor, que también está involucrado en el conocimiento para Platón. De forma un poco resumida, porque recordad que es un examen y tampoco podemos explayarnos solamente en una pregunta y luego dejar las otras un poco cojas, ¿no? Vamos a la tercera, que nos piden el ser humano, problema del ser humano en la época moderna, un autor de la época moderna. Hemos elegido Descartes porque nos parece que es el autor más representativo y más sencillo, porque al final, ¿de qué tendríamos que hablar? De la sustancia, y por lo tanto hablar de ese dualismo cartesiano de sustancia extensa y sustancia pensante, ¿no? La res cogitans y la res extensa. Podríamos hablar también de Dios como esa sustancia infinita o la sustancia que existe en sí misma, pero lo que más tenemos que hablar es de
estas otras dos sustancias, ¿no? También el concepto de alma para Descartes, etcétera, que es indivisible y por lo tanto inmortal, etcétera. Nos iríamos a la última pregunta de esta opción, el problema de Dios en la época contemporánea, en un autor de la época contemporánea. Aquí hemos pensado en Nietzsche, porque es la figura que se refiere o que menciona a Dios de una manera más representativa dentro de la época contemporánea. ¿En qué sentido menciona Nietzsche a Dios? Pues en ese sentido metafórico, con esa frase tan representativa de Dios ha muerto, ¿no? Entonces tenemos que señalar que esa frase lo que significa es que los valores, los referentes en los que el ser humano había basado su existencia hasta ese momento, ya somos conscientes de que están vacíos, de que no son válidos, y entonces llega el nihilismo, y ahí tenemos que mencionar el nihilismo. Habría dos fases del nihilismo, hablaríamos del nihilismo pasivo para dar paso al nihilismo activo, que es el que de verdad nos va a dejar terminar de destruir los valores que ya sabemos obsoletos para que dé paso a la aparición de ese superhombre que va a crear unos valores más fieles a la vida, ¿no? Tenemos que evidentemente empezar señalando que Sócrates y Platón son los iniciadores de la decadencia de la sociedad occidental y cuál es esa influencia en la religión judio-cristiana que va a influir tanto también en esa inversión de valores, ¿no? Vale, vamos al siguiente texto. El siguiente texto sería de Hume. Personalmente Hume también es uno de los autores que más me gusta, porque además normalmente los textos son bastante sencillos, quiero decir, no hay un lenguaje oscuro, no hay una dificultad de comprensión, porque es bastante asequible lo que nos quiere decir, ¿no? Vamos a leer el texto y echamos un vistazo a nuestra proposición de comentario. Además, este texto es uno de los más representativos de Hume, de su crítica a la ley de la causalidad. La primera vez que un hombre vio la comunicación de movimiento por medio del impulso, por ejemplo, como en el choque de dos bolas de billar, no pudo declarar que un acontecimiento estaba conectado con otro, sino tan solo conjuntado con él. Tras haber observado varios casos de la misma índole, los declara conexionados. ¿Qué cambio ha ocurrido para dar lugar a esa nueva idea de conexión? Exclusivamente que ahora siente que estos acontecimientos están conectados en su imaginación y fácilmente puede predecir la existencia de uno por la aparición del otro. Vale, vamos a el planteamiento de nuestro comentario. El fragmento propuesto pertenece a la obra Investigación sobre el entendimiento humano de David Hume, autor de la Ilustración y principal representante del empirismo. La primera idea que se aborda es la de que el ser humano solo puede asegurar la contigüidad de los sucesos y no su conexión necesaria. Esto es importante. Si nos hemos estudiado bien a Hume, hacer bien un comentario de texto implica necesariamente que conozcamos al autor, tenemos que dominar su vocabulario y su teoría para poder entender bien de lo que nos está hablando y saber plasmar bien en el examen que entendemos de lo que nos está hablando, ¿no? Entonces, cuando Hume dice que solamente podemos asegurar la contigüidad de los sucesos, a lo que se refiere es que asumir que un suceso es causa del otro es asumir que existe una conexión necesaria entre los dos, es decir, una conexión que no puede no darse. Y eso no es cierto, porque nosotros solamente podemos tener conocimiento de aquello de lo que podamos obtener una impresión, si conocemos a Hume, ¿no? Y las impresiones son inmediatas, con lo cual nunca podemos tener una impresión del futuro, no podemos predecir lo que va a suceder, ¿no? De este modo, Hume intenta demostrar que la relación causa-efecto es una ley de conexión de ideas de los seres humanos. Es decir, en el texto nos hablan de la imaginación, es algo que ocurre dentro de nuestra imaginación, eliminando la posibilidad de asegurar que rija el mundo natural. Es decir, lo que a Hume le interesa es centrarse en cuál es el conocimiento más riguroso, cuál es el conocimiento que realmente científico que tenemos los seres humanos. Pues solamente podemos asegurar, como dice, que hay un suceso y luego hay otro, pero no que esos sucesos estén conectados. No que esa ley rija el mundo natural, ¿no? Decíamos. El ejemplo que va a utilizar para demostrarlo es el de la transmisión del movimiento por el impulso que se da en dos bolas de billar. De la afirmación de que la primera vez que se experimenta el choque de las dos bolas no se puede afirmar que los dos movimientos estén conectados, se deriva que dentro del elemento que podemos llegar a considerar causa no hay características y
podríamos añadir intrínsecas, que nos puedan ayudar a predecir el efecto. Si yo miro por primera vez a esa primera bola, no puedo predecir que esa bola vaya a golpear a otra, ¿no? El ejemplo que Hume utiliza de una manera un poco más clara o más representativa para ilustrar esto es el del fuego. Cuando nosotros ponemos una olla con agua encima de un fuego, podemos predecir que se va a calentar, ¿no? Pero lo que dice Hume es que nosotros la primera vez que vemos el fuego, sin haber experimentado, sin haber tenido una experiencia sensitiva de que el fuego quema, no podemos predecir por las características intrínsecas que tenga el fuego que vaya a quemar, a no ser que pongamos la mano encima, a no ser que pongamos el agua encima y veamos que se calienta, ¿no? Eso es lo que dice, no podemos asumir que algo es causa de nada, porque la primera vez que lo vemos no podemos predecir ninguna de esas características que van a suponer ser causa de algo. Así que llegamos a considerar a uno la causa del otro tras la experiencia de haber visto estos dos sucesos conjuntados en múltiples ocasiones. Ver un suceso al lado del otro en numerosas ocasiones me transmite la costumbre, que es una de las palabras más importantes, la costumbre de que aparecen juntos, y eso me llega a pensar que están conectados. Es decir, es la costumbre de observar dos sucesos contiguos lo que nos lleva a conectarlos necesariamente en nuestra mente. En resumen, para Hume es esencial desarrollar una ciencia del conocimiento humano. Para ello va a tratar de explicar cómo el ser humano construye conocimiento de la manera más rigurosa posible. Así va a tratar de demostrar que la relación causa-efecto forma parte de nuestras leyes de asociación de ideas, pero va a afirmar que no podemos asegurar que la naturaleza se rija por ese principio. Los seres humanos vamos a tender a intentar predecir el futuro, intentando acudir a las causas, pero no podemos fundamentar conocimiento riguroso sobre la existencia de esta relación más allá de nuestra mente. Esta sería nuestra proposición de comentario. Vamos a las preguntas del resto de la opción. La B2 sería el ser humano en un autor de la época medieval. Hemos optado por San Agustín. Hemos hablado de la dualidad del ser humano, esa unión circunstancial similar a la platónica. Hemos hablado de las características del alma. Hemos hablado también del libre albedrío, etc. Vámonos al problema de la sociedad o la política en un autor o corriente filosófica de la época moderna. Aquí hemos optado por Rousseau, creemos que es el más representativo de la época moderna. Hablamos de su filosofía política contractualista. Él cree, como otros teóricos de la época, que el ser humano crea un contrato, pacta un contrato para generar un gobierno. Vamos a hablar de la diferencia entre voluntad general y voluntad de todos, que también es importante. Vamos a especificar o vamos a explicar las características de este pacto. Vamos a hablar del concepto de educación dentro de la sociedad para Rousseau y hasta ahí, ¿no? Hablaríamos de esa educación en Rousseau y creemos que ya sería suficiente. Vale, pues vamos al último problema, que sería el de la ética o moral en en un autor de la época contemporánea. Hemos optado por Habermas y hemos hablado de su ética dialógica, la importancia que tiene para Habermas el hecho de que las normas morales las desarrollamos como sociedad, ¿no? Para él es muy importante la comunicación que se lleva a cabo entre los diferentes ciudadanos y cómo esa comunicación y esas características que debe tener un diálogo adecuado nos van a llevar a construir esas normas morales, ¿no? El concepto de situación ideal de habla, ¿no? Que son las características que se tienen que dar para que se dé un diálogo ético, ¿no? Y sin más, este sería el examen que hemos propuesto nosotros y esperamos sobre todo que os haya salido súper bien el examen, ¿vale? Que hayáis agotado el tiempo porque hayáis hecho un examen maravilloso. Un saludo y nos vemos en otros vídeos.